9 de la mañana con 5 minutos, muchos temas en la crónica política que nos deja este martes 16 de enero, metidos en las precampañas con declaraciones de todos lados por parte de los precandidatos presidenciales. Mid, Anaya, Andrés Manuel López Obrador, todos tuvieron evento el día de ayer, hablaron sobre los distintos temas públicos. También la polémica sobre el fiscal anticorrupción y el amparo promovido por Gabriel Valencia, que hoy nos enteramos que es también militante de Movimiento Ciudadano. Es decir, es increíble que un militante de un partido político haya tenido posibilidades de llegar a ser fiscal anticorrupción. También hablar sobre los escándalos que se siguen apilando en la Secretaría de Salud Jalisco y, por supuesto, la visita de Enrique Peña Nieto a territorio jalisciense, en donde el gobernador del estado apoyó la Ley de Seguridad Interior. Para analizar estos temas, saludo a Eduardo González, él es académico del Tecnológico de Monterrey y un analista político que nos visita con mucha frecuencia. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, un saludo al auditorio. Oye, primero, ¿cómo ves este asunto de Corral y Enrique Peña Nieto? Ha habido enfrentamientos dialécticos en las últimas horas. Corral hizo un evento con algunos gobernadores del PAN, faltaron la mayoría, pero algunos sí estuvieron presentes. Lo que reclama Javier Corral es que se le han retenido al Estado más de 700 millones de pesos que se derivan de 4 convenios por el simple hecho de estar investigando la corrupción del antecesor de Javier Corral en Chihuahua, que fue César Duarte. Así es, pues mira, Enrique, a mí me parece que más allá de las razones que hay para presentar una denuncia por estos supuestos desvíos, lo que en realidad cuenta son los intereses, y en ese sentido, en México y en una época como la que estamos viviendo, pues casi todos los intereses confluyen en lo electoral. En ese sentido, a mí me parece que este pleito entre la presidencia de la República y el gobierno del estado de Chihuahua, pues no es la excepción. Me parece que finalmente esta denuncia de Corral sobre el desvío de recursos, pero también sobre recursos que no han llegado al Estado, incluso ha mencionado casos como Tamaulipas y Veracruz, en donde el PRI eventualmente podría haber utilizado recursos, desviado recursos, ¿no? Para sus campañas. Así es. Sí. Creo que tiene una línea ahí, un filón electoral. Por eso a mí me extrañó desde la semana pasada que el mismo Enrique Peña Nieto se hubiese subido al ring a rechazar las acusaciones del gobernador, porque pues finalmente todo va a depender del tablero electoral con que se mire. Creo que las acusaciones hechas por Corral pues pueden tocar a Videgaray, pueden tocar al mismo Manlio, a José Antonio Mid. Llama desde luego la atención cómo pues el mismo Manlio pues corrió por un amparo. Sí. Y finalmente creo que este apoyo de Corral a Ricardo Anaya, que habría que decir que en algún momento no eran precisamente del mismo grupo, se está presentando con vías a la elección presidencial, sin dejar de mencionar algo que a mí me parece que es muy importante. Creo que Javier Corral sigue siendo no solamente una carta muy importante del panismo nacional, sino que incluso podría ser hasta la segunda carta en importancia en el panismo nacional. Y del frente, yo diría, ¿eh? Sí, y Eduardo. del frente, por supuesto. Con lo cual, pues este pleito no es algo menor. De todas maneras, a mí lo que me deja ver es que estamos viendo la judicialización finalmente de las campañas, lo que yo llamo el poder del acceso a los expedientes. Tú me acusas de una cosa, yo te encontré otra, y en ese sentido creo que todo desgraciadamente acabará en cuestionía electoral con tintes descoloridos de justicia, que involucre tal vez a César Duarte, lo dudo, y el pleito terminará el 1 de julio
sin que haya realmente algún culpable llevado a la justicia por este desvío. Oye, pero está chistoso, o al menos son graciosas las justificaciones o las excusas de Hacienda por no haber depositado este recurso. Por ejemplo, que tenían mal el número de cuenta del gobierno de Chihuahua. Dices, que por cierto le depositan en torno a unos 40,000 millones de pesos por año, y en ese momento, para esa partida en específico, tenían mal el número de cuenta. Después que entonces se venció el año, y como se venció el año, pues ya no se pueden depositar los 700 millones de pesos. Es como si esta grilla, de pronto medio tonta en términos de justificaciones, pues se lleva entre las patas, Eduardo. Hay que recordar a muchísimos ciudadanos que tienen que acceder o que no pueden acceder a servicios públicos por este tipo de debates, ¿no? Sí, además hay que mencionar que no solamente estas explicaciones pues son verdaderamente increíbles. Sí, para tomar el pelo, ¿no? Antes de dar esas explicaciones, la misma Secretaría de Hacienda dijo que sí se había depositado el total de los recursos. Exacto. Incluso con un extra, que por cierto dice la Secretaría que el mismo gobernador no ha demostrado pues qué ha hecho con esos. Sí, con 2,000 millones de pesos, ¿no? Así que por cierto le han llegado a todos los estados. Eduardo, sobre el asunto del fiscal anticorrupción en Jalisco, hoy nos enteramos a través de Mural que Gabriel Valencia, quien está promoviendo una suspensión, pues es militante de Movimiento Ciudadano. Creo que 3 mensajes que me parecen graves de esta situación. Primero, que Gabriel Valencia, sabiendo que era militante de un partido político, se haya registrado para ser un fiscal anticorrupción autónomo. Eso por un lado. Segundo, que el Comité de Participación Social no se haya percatado de eso, que me parece que es un filtro necesario en materia de asegurar la independencia a un aspirante. Y tercero, que Movimiento Ciudadano permita que un hombre que está en sus filas, un militante, aspire por un cargo que necesita independencia política, ¿no? Sí, mira, Enrique, yo veo ahí varias cosas. Decías hace un momento que en México todo es posible. Sí, todo es posible, menos la transparencia en el ejercicio de la política y una vida democrática digna. En ese sentido, este asunto de Gabriel Valencia a mí me sigue llamando muchísimo la atención. Yo lo he comentado en varias ocasiones, que lo que durante el año pasado parecía que podía ser un sistema anticorrupción más o menos adecuado, decente, pues terminó siendo un problema muy serio desde el momento de nombrar al Comité de Participación Social, nombrar a quien iba a nombrar al fiscal, sí, hacer los estudios de quién puede o no ser el fiscal anticorrupción. Y en ese sentido ni siquiera ha comenzado a trabajar un fiscal en esta nueva organización, cuando las dudas y los reclamos ciudadanos ya pesan sobre el sistema. Creo que no es un asunto de quién va a llegar a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, sino del descrédito con el que ya está arrancando este sistema, sobre todo por la manera tan turbia y poco clara en la que se ha conducido la elección de quienes van a estar dentro del sistema. Es de llamar la atención como, pues sabiendo que estaba Gabriel Valencia en Movimiento Ciudadano, sí, pues no solamente se apunta, sino que todavía pelea por ese puesto, y desde luego su hermano diputado de Movimiento Ciudadano pues lo secunda, y Movimiento Ciudadano por otro lado pues guardando un silencio sepulcral. Sí, por supuesto. Sepulcral. Ahora, Eduardo, estoy de acuerdo. Creo que la primera terna del gobernador quedó clarísima que fue un fracaso. Aquí lo discutimos en el sentido de haber incluido dentro de los perfiles a alguien que ni siquiera había presentado su 3 de 3, no había hecho la evaluación del comité de participación, pero todo lo que ha devenido después de la elección el 24 de diciembre de Gerardo de la Cruz, pues ha sido la lucha de un particular que decía que se le habían violentado sus derechos, y que de poco en poquito nos vamos enterando de muchas cosas, entre ellas que es un militante de un partido político. Es decir, ¿cómo es posible que haya siquiera aspirado a llegar a esa posición sabiendo que militaba en Movimiento Ciudadano? Me parece que sí es un correctivo para todo el proceso, es un correctivo para la propia persona, también para el comité, que tiene que tener filtros para percatarse de eso, que no lleguen cargos con militancia, y por supuesto para el partido político que pues lo tiene registrado, ¿no? No, y además de eso, Enrique, pues no deja de llamar la atención
que el puesto al que está aspirando Gabriel Valencia es para combatir la corrupción. Una tragicomedia total. Esto verdaderamente creo que José Agustín se quedó corto. Oye, dos temas más antes de despedirte, que aquí ya está con nosotros el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uno, siguen saliendo datos de la Secretaría de Salud de los malos manejos durante la gestión de Antonio Cruces Mada como secretario. Ahora nos enteramos de miles y miles de medicinas caducas y de un proceso de investigación que comienza la Contraloría, pero creo que más allá de haber salido del gabinete, creo que el gobernador tiene que dar explicaciones más a fondo y el nuevo titular, Alfonso Petersen, sobre lo que sucede en salud. Y segundo, si quieres para que ligues tu comentario, Eduardo, la posición de ayer del gobernador del estado en relación a la Ley de Seguridad Interior, que había sido más matizada en los primeros días, había pedido cambios incluso al Senado. Ayer fue claro que está a favor de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Sí, creo que en el asunto de la salud, sí, me parece que el mismo Alfonso Petersen lo ha mencionado en varias ocasiones y en varios foros, que la indicación muy puntual del gobernador fue si hay un caso de corrupción dentro de la Secretaría que haya afectado la labor de los servicios de salud en el estado, pues se tendrá que perseguir. Yo sigo pensando que sí hubo un acto de corrupción, sí, necesariamente el gobernador lo sabía. Creo que es muy difícil suponer que a esos niveles sucedan cosas que el gobierno del estado desconozca. Y aunque no lo supiera, tiene que responder, es parte de su gabinete. Por supuesto, así es. Y el otro asunto, pues yo creo que responde necesariamente pues al cierre de filas que se hace en el último año de la administración de Peña Nieto, en donde pues la pieza o una de las piezas angulares es precisamente la Ley de Seguridad Interior, en donde seguramente de aquí al proceso electoral estaremos escuchando las voces de varios gobernadores cerrando filas frente a esta ley, más allá de la posición matizada, como bien mencionas, que hubiesen tenido durante el año pasado algunos jefes de los ejecutivos estatales. Creo que 2018 irán cerrando filas en dos temas que me parece que son muy importantes: el asunto de la seguridad y en el asunto del manejo de la economía que ha venido haciendo el gobierno con miras a la elección de julio de este año. Eduardo, te esperamos aquí el jueves, un abrazo. Igualmente, hasta luego, un saludo. Ahí está la opinión de Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey. Vamos al corte, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Ya está con nosotros Salvador Fernández, él es delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si tienes preguntas sobre el paso del nivel Technology Park, si tienes preguntas sobre carreteras, macrolibramiento, escríbenos al WhatsApp. De la mañana con 21 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41. También están abiertas las redes sociales para que nos mandes mensajes, comentarios, recomendaciones, críticas, lo que quieras. @Zona 3 Noticias en Twitter, en Facebook o mi cuenta personal @EFTousaint con doble S. Estamos atentos a tus comentarios. Saludamos a Salvador Fernández, él es delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, buenos días, Enrique, y a tu gentil audiencia. Oye, qué bueno que nos quitaste el castigo, un año sin venir prácticamente. Sí, pero ese año estuvimos muy ocupados haciendo cosas buenas. Bueno, obras inconclusas. Vamos a revisar. Uno de los asuntos, Salvador, que más tiempo duró fue el tema del Technology Park, el famoso nodo vial que generó mucho caos vial en la salida hacia el poniente de la ciudad por Avenida Vallarta. Ya quedó abierto el nodo vial y no sé cómo terminamos en materia de cifras, en tiempos, dinero que se gastó en la obra. Sí, al final la cifra fue de 180 millones de pesos y efectivamente después de casi un año y medio en que se encontraba suspendida esta obra, se logró hacer las gestiones para obtener la actualización del registro de inversión ante Hacienda, transferir los recursos necesarios últimos, fueron 80 millones de pesos y así fue como logramos concluir pues esta obra que sí estaba, al estar suspendida, sí causó mucha molestia, incomodidad y mucho congestionamiento a la salida o llegada hacia Tepico o hacia Guadalajara, ¿no? ¿Por qué los incrementos de los precios? Bueno, realmente puedo decirte lo siguiente: si esta obra el día de hoy se volviera a licitar con toda la volumetría y los trabajos que se ejecutaron, nuevamente esta obra estaría cotizándose
ofertándose alrededor de los 180 millones de pesos. Es decir, pero al principio se cotizó en un precio más bajo. Se cotizó, la intervención. Sí, o sea, se cotizó en los términos de la volumetría que estaba ofertada en cada uno de los conceptos de obra. Sin embargo, durante la ejecución se hicieron mejoras al proyecto, es decir, había, por ejemplo, el proyecto original daba 2 carriles por sentido, se dejó a un ancho para que en un futuro próximo estemos a 3 carriles por sentido. Ahorita solamente habilitamos 2 por sentido. La losa era de pavimento flexible, la hicimos de concreto hidráulico. Se hicieron calles laterales que no estaban contempladas, temas de cárcamos para el tema de manejar las precipitaciones pluviales y no se nos inunde. En fin, hubo algunas obras adicionales, que es lo que le llamamos, que fueron que el costo, no digo que se incrementara, simplemente que fue lo que costó al final la obra, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué la obra duró tanto tiempo? Y ustedes desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, ¿qué autocrítica hacen de todo este tiempo que duró la obra? ¿Fue mala planeación? ¿No supieron exactamente los tiempos? ¿Mala presupuestación? ¿Qué autocrítica hacen? Sí, efectivamente, esta obra estaba originalmente contemplada terminar en diciembre de 2015. Lamentablemente, esta obra en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2016 no estuvo etiquetado ni siquiera un peso. Y así duró todo el año 2016. ¿Pero no es irregular eso, Delgado? Es decir, que tú empieces una obra, la dejes abierta, generes un caos vial en una salida y que después al siguiente año digas, no tengo dinero. Sí, ahí la autocrítica que hay que identificar y reconocer de que sí hubo una falta de una gestión eficaz para traer los recursos últimos necesarios para haber terminado la obra pues en el tiempo más adelante. Entonces, planeación. Planeación, sí, correcto. De parte del anterior delegado, ¿no? Sí. A ti no te tocó todavía enfrentar ese tema. La línea 3 del tren ligero. Dices que abril de este año. Sí, la obra civil termina, la inversión total de la línea se elevó de 18,000 a 24,000 millones de pesos. Sí, tal como lo manifestó en su última visita al señor secretario, él comenta y así lo expresó ante los medios de comunicación que para el próximo mes de abril de este mismo año estaría concluida la obra civil. A la fecha llevamos un 92% de avance. Y el presupuesto... Cuando dicen la obra civil, ¿a qué se refieren? Es decir, ¿va a estar en funcionamiento a partir de abril? A partir de abril se entrega la obra civil y ya los 18 trenes, que ya por cierto ya están aquí en los talleres de Tonalá, talleres y cocheras, vamos a verlos circular a lo largo de todos los 21.5 kilómetros de la línea 3. ¿Qué son las pruebas? Para hacer las pruebas dinámicas. Ahí pues se van a hacer las programaciones, los ajustes mecánicos a las vías y pues toda la seguridad que se debe dar en su transitar de cada tren por tren se va a dar precisamente en un periodo de 4 a 6 meses después del mes de abril. Es decir, toda la obra está terminada en abril de este año. Estamos apostando para que así sea. ¿Están apostando o tienen certeza de que en abril terminará? Los tiempos dan para que así sea y ya solamente dependemos de un factor externo, los fierros. El gran fierro es la tuneladora, que no se nos vaya a sufrir una avería importante que nos esté dando una suspensión de 3 días, una semana. Es decir, si en abril se entrega la obra civil y empiezan las pruebas, ¿cuánto tiempo de pruebas se deben hacer? Estamos comentando 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, eso quiere decir que en octubre estaría la línea 3 del tren ligero en operación. Correcto. Esa es la idea que ustedes tienen. Así es. De 18 a 24,000 millones de pesos, ¿por qué este incremento del costo? De lo que primero presupuestaron. Número 1, el alza del dólar respecto al peso. Pero a mí lo que me comentaban en muchas ocasiones el gobernador del estado, incluso ex delegados de la Secretaría, es que todo estaba en pesos. O sea, que el asunto del tipo de cambio no los iba a golpear. Bueno, ahí todos los convenios se habían hecho al final y realizado en pesos. Sí, bueno, pero al final todos no lo venden en pesos, efectivamente, pero lo pagamos en equivalencia a dólares, ¿no? Entonces eso tuvo que ver, la depreciación del peso. Sí, esa es una parte. La otra parte es de que se hicieron acciones complementarias, no identificadas originalmente en el catálogo de conceptos a ejecutar. Yo estoy hablando, por ejemplo, obras complementarias como movimientos de ductos, de propia CFE, de agua potable, y obras de mejora que se estuvieron haciendo a lo largo de toda la ejecución de la misma obra, ¿no? Esas obras que están alrededor de la línea 3 del tren ligero, ¿también van a estar en abril terminadas? ¿A cuáles te refieres? Digamos, parques, zonas peatonales, todo lo que rodea. Bueno, eso ya es en forma paralela.
trabajando con Pero el no gobierno del estará estado. eso terminado, Sí. nada más va a estar la obra de la línea 3 en particular. Entonces, de 18 a 24 mil millones de pesos por adecuaciones y por el tipo de cambio, El eso es tipo lo de que cambio, explica. sí. ¿Están, delegado, acelerando los tiempos para que sea Aristóteles y Peña Nieto los que puedan entregar la línea 3? Estamos apostando que los tiempos, la ciudadanía, sobre todo aquí los zapatillos, están esperando gran obra que es la línea 3. Realmente el interés es el beneficio a la gran mayoría, al bien común, ¿no? Y los tiempos los dan. El presupuesto de egreso de la Federación de este año 2018 dispone de los recursos últimos para concluirlos. ¿Cuántos recursos son? Son del orden de los 5,000 millones de pesos. ¿Que son para comprar qué los últimos 5 mil millones de pesos? Pues no, pues ya son para los pagos de los trabajos complementarios, el pago de la excavación en túneles, el pago de la colocación y elaboración de las estaciones elevadas, de las estaciones subterráneas, los acabados, etcétera, ¿no? Le pregunto de si están acelerando los tiempos porque parece que el objetivo es que sea precisamente Aristóteles y Peña Nieto quien lo presente, y no sé si eso pudiera conllevar algún riesgo al final, que se aceleren tanto los tiempos últimos para que quede exactamente en el actual sexenio y por lo tanto nos pueda pasar algo como lo que sucedió en la Ciudad de México con la línea 12, es decir, un problema de esas características. No, aquí no nos va a pasar, ¿no? Ejecución de abril de 2018, su conclusión, está estipulada desde hace 3 años que se inició la ejecución de los trabajos, ¿no? ¿Hay todavía información reservada sobre la obra? No, ninguna. De acuerdo a la ley de transparencia, estamos obligados a dar información, cualquiera que ésta sea, que cualquier interesado quiera tener a su Entonces, en este disposición. momento pues, se puede consultar todo, cómo se ha comprado, las licitaciones, todo. No hay nada que esté reservado Nada. durante la ejecución de la obra. Claro que no. No es información reservada, no califica para tal. Es que sí hubo información reservada en un primer momento. Sí, sobre todo. Las licitaciones y todo eso. Sí, pero ya actualmente las modificaciones que se hizo a la nueva ley de transparencia ya prácticamente todo es público, nada de reservado. Vamos al corte, estamos platicando, estamos en entrevista con Salvador Fernández Ayala, es delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Escríbenos, mándanos mensajes, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Si tienes alguna pregunta sobre alguna obra que se esté haciendo con recursos, con dinero federal, mándanos un WhatsApp o algún mensaje de Twitter y Facebook. Nueve de la mañana con 33 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara esta mañana. Dialogamos en entrevista con Salvador Fernández Ayala, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco. Ya platicamos del nodo vial del Technology Park, ya platicamos también de la línea 3 del tren ligero y otro asunto que ha estado ahí presente, no solo delegado durante este sexenio, sino también en los anteriores, es el macrolibramiento. Uh-huh. Ahora sí, ya se inauguró el macrolibramiento. Por fin. Sí, es correcto. Fue complicado el último año de su conclusión y efectivamente estuvimos ya con la inauguración con el señor presidente de la República, nuestro señor secretario de Comunicación y Transportes, y ya esta gran obra de 111 kilómetros de longitud, de su troncal, pues ya está puesta en operación y actualmente puedo informarles de que el aforo es el siguiente. Tenemos del orden en promedio 5,000, 5,200 vehículos diarios. Muy bajos, ¿no? No, al final de cuentas, vehículos para un claro, libramiento es característica. El escenario previsto original de costo, beneficio, de rentabilidad del proyecto mandaba 6,000 vehículos diarios. Seguramente esta cifra sí se va a alcanzar paulatinamente durante el presente año. La buena noticia es de que de ese aforo que estoy dando, de 5,200 vehículos diarios, la mitad, más de la mitad, son transporte de carga pesada y fulls. Que ya no se meten a la ciudad. Exactamente. Pero todavía el esfuerzo es insuficiente, ¿no, delegado? Porque vemos López Mateos, Vallarta, las principales rutas de ingreso a la ciudad todavía llenas de trailers. ¿Cuándo va a haber un acuerdo, un convenio, desviaciones para que todos estos trailers que no vienen a la zona metropolitana, sino que van de paso hacia la costa o van de paso hacia el norte, no tengan que cruzar Guadalajara y por lo tanto generen tráfico? Sí, pues la primera acción está dada por el gobierno de Tlajomulco, la Secretaría de Movilidad, y con el apoyo que podamos dar en la SCT, están previendo que para el próximo mes de febrero tener una primera etapa que consistiría en la restricción vehicular por López Mateos de un horario de 6 a 10 de la mañana, ¿no?
Y bueno, el macrolibramiento es la opción para precisamente librar la zona metropolitana de aquellos vehículos de largo itinerario que no tienen por qué llegar a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero no hay forma de que los desvíen antes, o sea, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga un operativo para desviar esos vehículos o anunciarlo con anterioridad. Nuestro reglamento de autotransporte federal no nos permite, y no hay ningún articulado que nos diga que podemos, como SCT, restringir el paso de los vehículos de carga. No hay ese tema, no podemos tener esa facultad. Pero entonces lo máximo que se puede hacer es inducir. Es inducir. Es inducir, usa el macrolibramiento, te ahorras tiempo, te ahorras pero va a costar. recursos. Va a costar el macrolibramiento. Sí, claro. Entonces, si va a costar, me imagino que algunos transportes van a decir, bueno, no me importa esperarme 1 o 2 horas en la entrada de Guadalajara mientras no pague. Es decir, el incentivo va a seguir, digamos, propiciando que el transporte de carga entre a la ciudad. Sí, ahí, número uno, para la audiencia. Este macrolibramiento se ejecutó con inversión privada. Sí. Entonces, por eso es de que hay casetas. Una parte de inversión privada, ¿no? Todos los 111 kilómetros. 8.544 millones que invirtió el señor Carlos Slim, y precisamente son las casetas, el peaje, que durante 30 años le va a permitir a él recuperar esa inversión. ¿Cuánto va a costar? Costó darle la vuelta a los 100 kilómetros, ¿cuánto le va a costar a un automovilista o un transporte de carga? Para un automovilista ligero, va a costar 203 pesos, 1.80 el kilómetro. Y para un vehículo pesado va a andar en orden de 3.20 por kilómetro. Durante 30 años es la concesión de la explotación de esta vía. Exactamente. Más de 8,000 millones invirtió entonces. Y hablábamos sobre el transporte de carga. La única forma es inducirlo. Por ejemplo, te puedo decir lo siguiente, Canacar. Canacar hizo un ejercicio de un tráiler, lo mando por la zona metropolitana, y otro tráiler lo mando por la autopista. Y que arrojó que tuvo más de 1 hora, hora y media de ahorro en tiempos de recorrido, el consumo de combustible, el desgaste del equipo del propio autotransporte, pues le dio, dice, no, pues salimos casi prácticamente hasta ganando. Son 111 kilómetros. Entonces, sí hay un ahorro importante de combustible. En el caso de Tlajomulco, de 6 a 10 va a estar prohibido. Y si pasa un tráiler de esas condiciones, va a ser multado. ¿Se puede hacer lo mismo Zapopan y los demás municipios que tienen salidas de la ciudad? Sí, es correcto. Entradas? Pueden homologar esa acción que está haciendo Tlajomulco. Pueden hacer lo mismo, que sería multar, pero ustedes a donde llegan es a inducir y decirles te conviene irte por esta ruta porque ganas tiempo. Así es. Hasta ahí. Pero ¿no crees que al final muchos transportistas sigan entrando a la ciudad, lamentablemente? Sí, por los costos, por todo eso. Por ello, y seguramente también porque dentro de la zona metropolitana hay muchas fábricas, muchas bodegas, está el mercado de abastos que a fuerzas tienen que entrar aquí a la zona. ¿Qué pasa, delegado, con algunas críticas que ha habido sobre la inseguridad deficiente, que ya presenta algún desgaste la obra? No es cierto. Número uno, el pavimento es de concreto hidráulico, es de alta calidad. Yo invito a todos los que nos escuchan que vayan, no hay ningún bache, por supuesto. El índice de alineamiento, que le llamamos nosotros el índice de perfil, está perfecto, no hay brincoteos, y no es cierto. El tema ¿Los asaltos de vehículos de carga? El tema de los asaltos es el reporte que se tiene ahorita de la Policía Federal, que solamente ha habido 3 asaltos. Los 17 que dicen en una nota que publicó Proceso. Sí, ojalá no lo pudieran evidenciar, pero ahorita por lo menos evidenciados, documentados, solamente hay 3. ¿Cómo va, delegado, la intervención en el tramo de Compostela-Jala? Hay que recordar que se amplió, después hubo un problema por un deslave. Me vas a corregir, en verano creo que fue el deslave en la época de lluvias. ¿Cuándo se vuelve a abrir este tramo? No, ese ya se abrió. Ya está abierto. Sí, exactamente. El tramo de Jala a Compostela, que es de 50 kilómetros, más 15 kilómetros seccionales para ir nuevamente hacia Compostela, para continuar pues por la actual ruta. Efectivamente se abrió en Semana Santa del año pasado. Y efectivamente después de mes y medio de operación, por el tema de la lluvia, hubo deslaves, faltó estabilizar de manera adecuada unos cerros, que pues impidieron, por lo menos a lo largo de 3 meses, efectuar las reparaciones de estabilización. Estos trabajos están dentro de Nayarit, los efectúa el Centro ST Nayarit y ellos están al cargo. La buena noticia también es la siguiente, de que se encuentra actualmente en proceso de construcción 30 kilómetros del tramo de Compostela a Las Varas. Este tramo de Compostela a Las Varas
pues también suma a lo que ya traemos ahorita en operación, y creo que ya con eso pues va a ayudar mucho a... Compostela-Jala reducía en torno a una media hora el transcurso de Guadalajara a Puerto Vallarta, más o menos. 15 ¿no? minutos, 20 minutos. Uh-huh. Y en el caso de Compostela-Las Varas. No, pues ahí se ahorra uno el tema de que un camión pesado, que tenemos que ir atrás de él a su velocidad, próxima 40 kilómetros por hora. ¿Son cuántos kilómetros me decías la intervención? ¿20 kilómetros? 30 kilómetros. 30 kilómetros. Uh-huh. Y en general todo el proyecto de ampliación de la carretera a Puerto Vallarta estará concluido ¿en cuántos años? Desde tu punto de vista. Ok, desde mi punto de vista así lo veo. El tramo Jala-Compostela ya está en operación, 50 kilómetros. Compostela-Las Varas son 30 kilómetros, llamemos la segunda etapa. De acuerdo al centro ST en Nayarit, pues la idea es terminarlo después un poquito adelante del primer semestre de este mismo año. Esa es la noticia buena, de que este año, ya sea mayo, junio, julio, agosto, pero al final vamos a tener ya la autopista 2 carriles por sentido hasta Las Varas. Y luego ya viene la tercera y última etapa, que es de Las Varas a Vallarta. Esos tramos son 80 kilómetros y ya... En eso no hay ni recursos ni proyecto todavía. No, la noticia es la siguiente, que esa ya es una concesión que se otorgó de igual manera al señor Carlos Slim. Ya está Él concesionada. va a invertir sus recursos privados para lograr conectar los últimos 80 kilómetros en los próximos 2 años y medio. Que son las famosas curvas antes de llegar a Puerto Vallarta. Exacto. 80 kilómetros, esa va a ser entonces privada. Privada. Por lo tanto, Puerto Vallarta vamos a estar saliendo de públicas, privadas. Sí. Los otros tramos son hechos con dinero público. Es recursos públicos de un fideicomiso llamado FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura. Otros proyectos, por ejemplo, Tuito-Melaque. Tengo entendido que para este año tienen 800 millones de pesos para modernización de carreteras, 550 para conservación y reconstrucción, 270 para conversión y conservación, y 35 millones para el programa de empleo temporal para apoyos. 2.195 kilómetros constituyen la red carretera federal en México. Castigado el presupuesto, sí, ¿no? Claro que sí. Delegado. Son 1.700 millones de pesos, infraestructura carretera aprobados en el presupuesto de este año. Sí es insuficiente, sobre todo en el tema de la conservación de la red federal carretera, donde solamente se nos autorizaron del orden de 270 millones de pesos, cuando se requiere por lo menos 3 veces más. De tal manera, pues, de que... vamos a ver las carreteras en mal estado, porque no va a haber dinero para intervenir. Realmente, de los 2.195 kilómetros que tiene la red federal, identificamos 250 kilómetros en estado crítico. De tal manera que... ¿Sobre todo cuáles? Por ejemplo, a Totónico-La Barca, sí. A la ida hacia Mascota, algo de Santa Rosa-La Barca, de Guadalajara hacia Barra de Navidad. O sea, son tramos aislados, no es una carretera en sí al 100%. Lo que vamos a hacer es, uno, de que el bacheo esté controlado, el señalamiento vertical y horizontal esté debidamente atendido y el deshierve. Creo que con esos elementos el transitar va a ser seguro, incómodo seguramente porque hay algunas deformaciones, pero lo principal es de que se van a ver... ¿Y sacrificados qué proyectos que no se van a poder invertir en este año, 2018? Carreteros. Bueno, aquí para este año las inversiones que se tienen etiquetadas en este año son que vamos a continuar con la modernización de Tuito-Melaque. Sí. Vamos a invertir otros 50 millones de pesos en el tramo de Tezistán hasta Colotlán, pero en el tramo específico de Tezistán a Los Molinos, construir puentes peatonales. Y ahí concluye, ¿no? 1 kilómetro más de lo que vimos, llegamos al kilómetro 10, kilómetro 11. Es decir, prácticamente a totoda la zona de residencial. Y que es la zona más conflictiva, de más Colotlán. volumen de tráfico. De igual manera, vamos a seguir modernizando el tramo Jotepec, San Luis Oyatlán, sí. Tizapán, de tal manera que ahí hay unas acciones muy importantes de modernización. Que es la de 7 a carretera 12 metros. hacia Mazamitla, digamos. Sí, exactamente es la ruta. Ahí hay zonas como a medias, que no se han terminado. Sí, eso también fue algo que quedó pendiente y es lo que estamos... ¿Pero hay recursos para este año? Sí, ¿Para correcto. terminar la carretera? Exacto. Sí, ¿es algo que concluirá en 2018, la carretera Mazamitla? No, es nada más del tramo Jotepec, San Luis Oyatlán y Tizapán. Vamos al corte, estamos con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones. Al regreso le leo tus mensajes y preguntas. De la mañana con 49 minutos, algunas preguntas para el delegado. Te preguntan sobre el tramo de la carretera San Luis Oyatlán Cuscueca, ¿es federal
o estatal? Ahorita si quieres nos respondes. 6531, ¿le interesaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un lote muy económico de defensa carretera? Ahí te traslado el mensaje. Sergio Álvarez, aprovechando al delegado de la Secretaría para que nos apoye en Tonalá. Hay tramos ya urbanizados donde se sigue cobrando peaje. La autopista Guadalajara-Zapotlanejo hace años cumplió el plazo para recuperar su inversión inicial. Tener casetas en ese tramo ya es solo negocio de particulares. Gracias, Sergio. 9097. Hola, buen día. Soy Jorge Arturo. A la carretera federal 80 le urge reencarpetado del tramo de Cocula a Tecolotlán. Gracias. Saludos, Raimundo Guzmán. Buen día, Enrique. Excelente programa y saludos a tu invitado. Toda obra pública en la ciudad es bienvenida para el beneficio de todos nosotros. Sin embargo, en algunos casos, la mala planeación y la falta de socialización hacen que esta ciudad sea un caos vial. Sobre el macrolibramiento ya salió el peine. Señor Slim, 30 años de concesión, negocios son negocios, ¿verdad, señor delegado? Saludos y buen día. 88-89, las carreteras de Los Altos están pésimas. A ver si nos puedes decir algo, delegado. Rigoberto, Enrique, buenos días. Después, para ir a Chapala también lo van a privatizar para hacer más ricos a los ricos. ¿Y dónde están nuestros impuestos? Gracias por tu comentario, Rigoberto. César Jiménez, buen día. ¿Y qué tal con la inseguridad? 200 pesos, eso sí que es un robo. La compra de material en pesos y le afecta al dólar, sinvergüenzas. ¿Hasta cuándo abrir vías que tienen años cerradas? Avenida Revolución, Avenida Laureles, etcétera. 4911, nodo vial, carretera Colotlán y Juan Gil Preciado. Lo van a terminar, gracias por su comentario. Y pregunta también si terminarán la ampliación carretera a Colotlán. 0927. ¿Por qué mejor no dejan a Carlos Slim construir carreteras en Jalisco y quitan las burocracias que nomás encarecen las obras? Por favor, no hay que dar tantas recomendaciones. Buen día, señor Tucen, excelente programa. Mi comentario, como en todo sexenio, ahorita es muy pronto para saber el grado de corrupción en esta obra de línea 3. Como en otros sexenios es hasta cuando se audita totalmente o alguien filtra información. Gracias, Eladio, no puedo leer todo el comentario por cuestión de tiempo, pero te agradezco. Señores, el macrolibramiento no es más que puro monopolio. 6139. ¿Por qué no adecuan bien la lateral de Juan Pablo II saliendo del nuevo túnel de Basílica? Los carros que van por la lateral no respetan el entronque. Manuel Godoy, ¿para qué inversión privada y los impuestos? Se pregunta Manuel Godoy. 4175, Enrique, buen día. Pregunta el delegado si ha investigado la alta corrupción que existe en la expedición de placas en su dependencia. Si no aceitas la maquinaria, tardan hasta 3 meses en entregártelas. Si la aceitas, te la entregan el siguiente día. Sobre la expedición de placas. Bueno, no, ya no dije nombres, pasé directamente tu comentario. 6403. Ni perdón ni olvido a César Duarte, Javier Duarte, Borge Cruz Esmada, los responsables de Ayotzinapa, a los responsables del Paso Express. Soy Alfonso, mentiras, yo manejo clientes y proveedores de la construcción y ni por poco se asemejan a los incrementos que manejan estas personas, son mucho más bajos, solo se llenan los bolsillos, dice Alfonso. 6364, ¿qué pasó con la obra del nodo Tezistán-Colotlán? También ya salió el tema, ahorita responde el delegado. Salomón pregunta a los invitados qué pasó con el macrolibramiento, ya lo platicamos. Fernando Larios, muy necesario un puente en el cruce denominado el 40. Carretera libre a Colima, autopista y carretera a Mazamitla que se requiere para considerarlo. Ya también el delegado está apuntando tu pregunta con mucho gusto, Fernando. Hugo Guevara, ¿qué tan cierto es que las constructoras alargan los tiempos de la obra para que se suban los costos? Pregunta Hugo Guevara. 3019, buen día, señor Salvador. Aún no ha habido respuesta sobre el tema del transporte público que ocupamos en el fraccionamiento Los Ruiseñores, que se ubica entre La Venta y Tala. 9798, buen día, buen programa. Si ya terminó la obra de Vallarta, que vaya a carretera Villa Corona. Está muy maltratada. El día de ayer tronó una llanta por tanto bache que tiene esa vía. Ricardo Joaquín, ¿qué va a suceder con todos los pilares del tren grafiteados que le dan una imagen vulgar a la ciudad? Si quieres ir respondiendo, delegado, que ya son muchas preguntas acumuladas. Muy bien, excelente. Mira, por ejemplo, del tramo efectivamente sí es federal, el de San Luis Oyatlán Tuscueca, y estamos por concluir este año la modernización de 7 a 12 metros. En el tema de la lote de defensa metálica, toda la licitación se efectúa a nivel central en México
el suministro y colocación de defensa metálica, pero si me da más datos seguramente lo podríamos ahí compartir con la empresa que resulte en su momento ganadora. El tema de Tonalá, de las casetas de cobro, las calles laterales, pues ahí muchas de las colonias aledañas precisamente a la carretera Zapotlanejo-Cuota, estas colonias pues fueron engañadas cuando les vendieron sus casas y decían que la caseta y el peaje era gratis, ¿no? Entonces realmente... pero más allá de si fueron engañadas, ¿no? ¿No te parece una falta a los derechos de esos ciudadanos que le sigan cobrando por entrar a su casa? Bueno, ahí se debe de pensar, ya hemos estado ¿alguna entablando, solución, ¿no? Sí, ya estamos entablando un contacto, de hecho lo tuvimos ya con el municipio de Tonalá, con el alcalde Sergio Chávez, y la buena noticia es la siguiente, de que ya tenemos un anteproyecto para construir precisamente una calle lateral para evitar que estas personas de estas colonias paguen precisamente y mientras tanto, esa cuota. ¿A seguir pagando? Tienen que seguir pagando. ¿No hay una forma de platicar con la concesionaria? No, es un negocio. Yo sé que es un negocio, pero el interés público está por encima del negocio en un país. Pero ahí también la alternativa es de que el municipio debería de estar pensando en otras vialidades que conecten precisamente estas colonias, ¿no? Y en otros temas, sí, el otro tema por ahí de la mala planeación, pues sí, efectivamente, la mala planeación sí debemos de mejorar esa parte, ¿no? De Slim es un negocio, pues sí, al final de cuentas el señor está invirtiendo, está arriesgando un capital para carreteras, que es precisamente el tema de que los recursos públicos son escasos, realmente no hay muchas necesidades, no alcanza para todo. Y una opción precisamente para complementar la necesidad de infraestructura es precisamente darle la bienvenida a todos esos capitales. Si no hubiera tanta corrupción, yo creo, ¿no? Delegado, que no, pero ahí, alcanzarían los recursos. Ahí, porque se tiene que dar, es un tema de una inversión que hace la propia... Sí, pero digamos que las carreteras tendrían que ser propiedad pública, ¿no? El hecho de que todos los empresarios se la pasen haciendo lo que tiene que hacer el gobierno, pues no sé. Sí, lo comento en el tema en el sentido de que es una solución, es lo que es una acción complementaria para la necesidad que hay y no hay recursos públicos que alcancen, ¿no? El tema de... Pues bueno, que dice que es inseguro el macroalojamiento, que es muy caro los 200 pesos, pero bueno, al final es una opción. Ahí está, el que desee, pues se va por el macrolibramiento, se va a ahorrar una hora de tiempo de recorrido, seguramente también el combustible. Del tema de la carretera a Colotlán, ahí en la glorieta precisamente, este mismo año vamos a hacer algunas mejoras en ese tramo precisamente del origen de Tezistán hacia Colotlán, vamos a mejorar lo que iba a ser una glorieta, vamos a hacer algunas mejoras. De que el macrolibramiento es un tema... de negocios. De negocios, pues sí, es un negocio, ¿no? Es un negocio que el señor Slim apostó y le invirtió esa cantidad que ya hemos mencionado, 8.544 millones de pesos. De las calles laterales que están ahí en Juan Pablo II, precisamente el sábado aperturamos el túnel vehicular de Estación Basílica. Y efectivamente, cuando uno sale de Estación Basílica y va a Juan Pablo II, se va uno a calles laterales o calles centrales, pero ahí todas esas acciones son de CIOP. Las mejoras que está haciendo al pavimento de calles laterales y enseguida después también de las calles centrales. El tema de la expedición de placas, bueno, ahí yo diferiría porque tenemos unos procesos certificados con la norma ISO 9000 en donde tenemos plazos límites para entregar permisos, placas. ¿Pero no amerita una investigación, delegado? Si esta persona tiene elementos... Si nos puedes pasar algún elemento... Puedes tener una queja, pues por supuesto que esa se toma una Contraloría y ellos verán si efectivamente existe ese tema, ¿no? Incrementos a la obra, como comento, son los incrementos previstos dentro de un contrato, que cuando la empresa se atrasa, por ejemplo, también más allá de lo establecido, son objetos de sanciones. Les cuesta mes a mes una sanción por no haber ejecutado la obra. Lo del paso peatonal en la zona esta que le llamaron el 40. Ah, sí, ese iba al siguiente punto. Mira. Exactamente, es el entroque Acatlán. Sí. Aquí el año pasado, efectivamente, fue una de las problemáticas muy importantes que vi, muchos accidentes. Y bien, en estos momentos se está ya elaborando por parte de Banobras el proyecto de ingeniería de un paso superior elevado para eliminar este gran obstáculo. Este proyecto seguramente nos va a llevar 3-4 meses más. Y bueno, aquí ya con el apoyo del gobierno del Estado y los diputados federales, presionar a Banobras para que este mismo año pudiera ya estar iniciando este gran paso superior que estaría le dando ¿Algún tema solución. más que falte por ahí, delegado, que no se haya tocado? ¿Qué se va a hacer con los pilares del tren grafiteado? Sí. Se va a hacer un área de tipo de enredadera
Es un proyecto que trae Citebur con gobierno del Estado para que así sea. Te pregunto si es tu responsabilidad la pavimentación de la carretera Saltillo, del kilómetro 8 al 14, es pura terracería. No, la de carretera A Saltillo. Saltillo. No es No sé federal. qué punto se. Del se kilómetro menciona. 8 al 14. Bueno, me Pero investigas sí, y lo me voy a escribes. checar, lo voy a checar. Y en caso de un accidente en el tren, ¿quién es responsable? ¿De un accidente en el tren? En el tren ligero. ¿Quién sería responsable en caso de que algo pase, de que haya un problema con el línea 3 del tren ligero? Bueno, se tendría que hacer el peritaje correspondiente de la Pero la causal. obra es de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Sí, en su exacto, mayoría. exacto. Delegado, gracias. No, un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana está con nosotros Ismael del Toro, fue hasta hace muy poco el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, hoy es precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara, platicaremos con él. También nos acompaña Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Soy Enrique Tuceni, hasta mañana a las 9.